Voy a apagar mi video porque de pronto como que la señal en la otra clase me estaba fallando un poco. Entonces, espero que se escuche bien. La voy a apagar para que tenga mejor. Sí, adelante, Catherine. Pues en el poco rato que tuvimos de clase, hablamos sobre qué era el desarrollo vegetal, crecimiento y diferenciación. Que el desarrollo era un cambio de fase o etapa, el crecimiento, aumento en volumen, área o peso, que sería de la biomasa, y ya diferenciación, que era un cambio en la forma y la función de las células. Muy bien. Y entonces, hablando de desarrollo, decíamos que todo eso que vemos nosotros, o sea, lo que estamos viendo de la planta, propiamente lo que es el fenotipo, pues que es resultado de lo que la planta expresa internamente, es decir, al interior de la planta se están generando moléculas y esas moléculas que se generan van a ayudar a moldear ese desarrollo, es decir, estas moléculas van a establecer o van a inducir cuándo se germina, por ejemplo, cuándo se forman nuevas raíces, cuándo se alarga el tallo, cuándo un meristemo genera más ramas, más hojas, o cuándo ese mismo meristemo cambia y en lugar de dar ramas y hojas, empieza a generar una flor, un botón floral, en fin. Todas estas, digamos que van diseñando o modelando el desarrollo de las plantas. Estas moléculas, decíamos, son las hormonas vegetales o reguladores de crecimiento. En realidad se consideran los 5 grupos que nosotros vamos a revisar muy brevemente como las hormonas principales, pero hay varias sustancias que moldean este crecimiento y este desarrollo, ¿no? Por ejemplo, los jasmonatos, incluso el ácido salicílico, perdón, en fin, todas estas sustancias, pero obedecen, obvio, también, estas sustancias se van a expresar, no lo debemos olvidar, número 1, porque tiene la planta la información genética para producirlas, para sintetizarlas. Entonces, esto que vemos de liberación de estas moléculas, pues es una expresión del genoma de los genes, pues. Y se van a expresar cuándo y se van a activar estos genes cuando reciban los estímulos ambientales. Por ejemplo, incluso ustedes por ahí en la lectura que vieron de películas de color, mallas de color para los semilleros en brócoli, por ejemplo, ahí mencionan ustedes quienes expusieron cómo la luz roja influyó positivamente acelerando la germinación, porque hay algunas especies que necesitan, no todas, que necesitan ese estímulo de la luz rojo lejano un determinado número de horas y eso, además de que haya humedad, por supuesto, la semilla siempre va a necesitar para germinar humedad, eso estimula. Pero ese estímulo externo que se ha recibido, en este caso la luz, va a provocar una respuesta en la síntesis de hormonas que van a generar el proceso de germinación. Entonces, ese estímulo llega hasta los genes, hasta el núcleo, hasta el ADN y activa al gen que se va a encargar de producir, en este caso, las giberelinas, por ejemplo, y se empiezan a sintetizar giberelinas y las giberelinas empiezan a desencadenar toda una respuesta. Perdón, ¿algo que quieran comentar? Entonces, bueno, lo que no debemos olvidar es que estas hormonas van a ir moldeando las respuestas de desarrollo. ¿Y nosotros dónde lo vamos a ver? Pues en el fenotipo. Ustedes van a ver que la planta germina, que ya creció, que está en floración, que está en fructificación, que ya generó raíces. Por ejemplo, en la diapositiva estamos viendo una estaca con raíces. Nosotros ya no hicimos esa práctica, pero se cortan y de hecho es una práctica comercial. En las estacas se pueden enraizar, ahorita lo voy a comentar, ¿no? Y ese es un efecto de las auxinas, una hormona de la que les voy a hablar en estos momentos de manera breve, ¿no? Ahí están viendo la molécula principal la molécula de una auxina principal que es la AIA, ahorita lo mencionamos. Entonces, las auxinas fueron las primeras hormonas que se descubrieron.
De hecho, desde el siglo antepasado, ¿qué ondas? Desde el siglo antepasado se hacían observaciones, por ejemplo, Darwin hacía observaciones de esta inclinación que tenían algunas plantas hacia la luz, como la que están viendo en la diapositiva. Y entonces ellos proponían que esta inclinación era debida a una sustancia que se producía dentro de la planta, pero no sabían cuál, ¿no? Y en ese tiempo, pues las condiciones tampoco eran, o los avances en tecnología suficientes como para poder determinar o aislar ese compuesto. Ya fue hasta mucho tiempo después que se pudo aislar un principio activo que se decía que ese era el que provocaba la inclinación. Y ya mucho más tarde se determinó quién era ese compuesto activo y se determinó la estructura molecular, que es la que les presenté o la que vieron brevemente aquí. Y entonces se determinó que esa estructura molecular que causaba esa inclinación de esos tallitos era el ácido indolacético. Y se les dio el nombre desde antes de que se descubriera, se elucidara la molécula, se le dio el nombre de auxinas, porque era capaz de aumentar la longitud del tallito, ¿no? Y bueno, entonces se descubrió esa auxina y a partir de ahí se empezaron a hacer ya muchas investigaciones, se descubrieron muchas otras. Y bueno, hay diferentes, siempre hablamos de auxinas en plural porque no es una sola, son diferentes tipos. Es nada más, vamos a recordar pues que hay diferentes tipos de auxinas y lo que sí es que muchas de esas auxinas son naturales. Ustedes en la investigación que hicieron ahora, ustedes pudieron ver que la planta puede sintetizar muchas hormonas y que como se conocen las estructuras de estas auxinas naturales, donde está principalmente el ácido indolacético, que es la que se encuentra en mayor proporción, la vamos a encontrar de manera natural, la producen las plantas, igual que el ácido indolacético, perdón, indolbutírico. En función de estas hormonas naturales, pues se han sintetizado otras que tienen, ¿qué ondas? Perdón, estoy jugando. Se han sintetizado otras que también tienen ese efecto, ¿no? Y esas hormonas que se sintetizan en el laboratorio y que son de uso también comercial, pues tienen los efectos que tienen las hormonas naturales, ¿no? Y luego, ¿por qué siempre se van a utilizar estas sintéticas? Porque ustedes también de la investigación que ya hicieron, vieron que las hormonas se producen en muy pequeñitas cantidades en la planta. Entonces, por ejemplo, se han extraído para estudiarlas, pero como de manera comercial no es conveniente obtenerlas a partir de las plantas, no es rentable, pues. Y entonces por eso se establecen hormonas sintéticas. En el laboratorio se crean en función de las estructuras naturales y una de las más utilizadas es la que están viendo ahí, ANA. Bueno, ahí está NA, pero en español le decimos ácido naftalenacético. Y este ANA es el que se utiliza para enraizar estacas. Cuando ustedes van a hacer por ejemplo, en frutales, cuando se van a plantar, pues los frutales no los sembramos por semillas, ¿no? Sino las estacas. Entonces, a veces para favorecer o hacer más rápido, porque eso se va a dar también de manera natural, pero para hacerlo más rápido y lograr una mejor estructura en las raíces, se aplican auxinas, ¿no? Para generar enraizamiento. Y la 2,4-D que se utiliza es así como herbicida. Bueno, esos son dentro de las auxinas sintéticas. Ahora, ¿de dónde vienen las auxinas? Las auxinas, su precursor es, no vamos a ver el proceso de biosíntesis, pero su precursor es el triptófano. El triptófano que es un aminoácido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se sintetizan y ya se va a distribuir a todas las plantas. Ahora, las hormonas
Las hormonas tienen la característica, bueno, nosotros siempre hemos escuchado hormonas incluso en nosotros, en los animales. Por ejemplo, nosotros producimos hormonas en estructuras especializadas, glándulas, por ejemplo, ¿no? Y las producimos en un lugar y actúan en otro lugar. En el caso de las vegetales, las hormonas se producen en diferentes tejidos. Eso es en general para todas las hormonas lo que voy a escribir ahorita y obvio aplica a la saucina. ¿Qué son? Pues son compuestos orgánicos, sustancias, ¿no? Moléculas orgánicas. Son moléculas orgánicas que se producen en bajitas concentraciones, muy pequeñas concentraciones, en órdenes de miligramos, ¿no? Y ejercen su función en pequeñas concentraciones. Bueno, no le voy a poner se producen, sino más propiamente se sintetizan. Entonces, en la planta, y ustedes también, bueno, ya empezaron a hacer quedamos que en esta semana tenían que estar todas las exposiciones. No me fijé ahorita si ya todos subieron sus exposiciones, pero traten de hacerlo, ¿no? Para que revisemos este fin de semana todos, estudien, tomen sus apuntes y el lunes recapitulamos todo esto de las hormonas. Entonces, si ustedes ya empezaron a hacer su investigación, saben que se sintetizan dentro de diferentes tejidos de la planta. Y esos tejidos de la planta son básicamente tejidos jóvenes. ¿Cómo? Pues como el meristemo, porque son células indiferenciadas, como en las hojas jóvenes, como incluso en el embrión, en las semillas. Se producen en pequeñas concentraciones y ejercen su función ahí donde se van a producir o en otros tejidos. Ahí donde ejercen su función, a eso le llamamos tejido diana, ¿no? Porque es donde va a ejercer. ¿Quién sabe qué salió eso? Es donde va a ejercer su efecto. Ahora, otra cosa que debemos considerar es que las hormonas no actúan de manera independiente. ¿A qué me refiero con que no actúan de manera independiente? Me refiero a que su acción depende de cómo está con las otras. Por ejemplo, en germinación, sabemos que la germinación, los que van a exponer gibberelinas, quien estimula el proceso de germinación en las semillas, quien desencadena el proceso de germinación, son las gibberelinas. Pero las gibberelinas van a empezar a actuar cuando otra hormona que se encarga de inhibir la germinación o mantener el estado de latencia, como le quieran decir, empieza a disminuir su concentración.
Y esa otra hormona es el el ABA. Y cuando este ABA o ácido abscísico empieza a bajar de concentración, entonces las auxinas empiezan a aumentar su concentración y se desencadena el proceso de germinación. Eso significa que la acción depende, la acción de cada hormona depende de cómo esté cómo esté la concentración de otra. Dicho en otras palabras, depende de la ausencia o presencia de otras hormonas. De los que ya hicieron su investigación, su presentación, algo que han encontrado de ello, un ejemplo. Por ejemplo, en abscisión. Aquí, por ejemplo, en caída. Bueno, Sí, sí, adelante, adelante. Yo encontré que para el cierre estomático, el ácido abscísico, pues inhibe una enzima, y esta enzima es el hidrógeno ATPasa, y pues ya con eso empieza el proceso de cierre de estomas, porque pues si recordamos, el potasio pues presenta diferentes funciones en la planta. Funciona como osmolito, pues es que eso quiere decir que influye en la regulación de la turgencia de la célula, participa en la apertura y cierre de estomas y tiene un papel muy importante en la respuesta al estrés hídrico. Muy bien. Por ejemplo, ahí, en el caso de la acción del ácido abscísico o ABA, ahí en lo de cierre de estomas, por ejemplo, ahí es una excepción ahí del ácido abscísico en el cierre de estomas, como bien dice su compañero, está considerada como la hormona del estrés cuando responde a efectos de estrés, sobre todo estrés hídrico. El cierre de estomas, que tanto mencionamos siempre que si la planta está en estrés y hay poca humedad, cierra estomas, pero ese cierre de estomas obedece precisamente a la acción del ABA, del ácido abscísico, que se va a encargar de cerrar los estomas, así como nos acaba de decir su compañero. Ahí sí la acción de la hormona es independiente de otras hormonas. Digamos que ese ejemplo del ABA que nos acaba de dar su compañero es un poquito como la excepción de lo que les estoy diciendo. Y ácido abscísico, pues ya luego nos dirán por qué le pusieron así. Pero, por ejemplo, en la caída de hojas, o lo que yo les decía hace un ratito de germinación, en la abscisión, la hormona que lo induce Gracias, Rodrigo. La hormona que induce la abscisión es el etileno. Y la hormona que lo inhibe son las auxinas. Entonces, cuando hay suficiente concentración de auxinas, no hay síntesis de etileno, y entonces esto permite que las auxinas que están presentes, por ejemplo, en la hoja o en el fruto, inhiban el proceso de inhibición. Pero cuando empieza a aumentar la concentración de etileno, entonces obviamente la relación de etileno con respecto a auxinas cambia,
Y entonces eso genera la caída, por ejemplo, del fruto. Ahorita que hable de auxinas, voy a mencionar un poquito más de ello. Ahora, esto depende de la situación, del estado como lo vamos a ver, del estado de la planta. No va a ser una generalidad para cualquier momento, porque las hormonas van a producirse en diferentes concentraciones dependiendo del estado de desarrollo de la planta, ¿no? Entonces, otro ejemplo era el que mencionaba con germinación. ¿Qué decía de germinación? ¿Quién lo induce? ¿Las giberelinas? Exacto, las giberelinas decíamos, ¿no? ¿Y quién lo inhibe? El ácido abscísico. El lava. Exactamente, ¿no? Incluso podemos hablar de la acción de una permisiva. Por ejemplo, incluso aquí de una permisiva, algo que ayuda a esta hormona principal a realizar el proceso. Entonces, ustedes pueden hablar incluso de una tercera hormona. Por ejemplo, aquí hablamos de hormona que induce. Ya me dijeron ustedes, giberelinas. Podemos hablar de una hormona permisiva, es decir, que ayuda a esta hormona principal a realizar el proceso. En este caso serían las citocininas. Y hablaríamos de una hormona que inhibe. Y ahí está el ABA, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a ver es eso. Ahora, de lo que ustedes ya leyeron y de lo que vamos a ver ahorita, es muy importante que siempre se nos quede que se nos quede con nosotros que, bueno, quien moldea y va a generar todas estas respuestas son las hormonas, pero que actúan siempre en pequeñas concentraciones y que también dependerá del estado de desarrollo de la planta y de la especie. Por ejemplo, yo siempre les he comentado que cuando ustedes deciden aplicar hormonas para cualquier especie que estén manejando en sus cultivos, siempre, bueno, se compra el producto comercial y siempre en ese producto comercial nos va a recomendar las concentraciones y el momento en donde aplicamos, porque no son de uso generalizado, es decir, no para todas las especies funciona de la misma forma y no para todos los estados. Ahorita vamos a ver, voy a retomar eso con lo que les voy a explicar de auxinas. Entonces, siempre es conveniente verificar con qué especie vamos a trabajar, en qué momento lo vamos a aplicar y las concentraciones, porque ustedes pueden provocar, por ejemplo, que en lugar de aplico auxinas porque evita caída de frutos y en lugar de la apliqué en un momento donde en lugar de favorecer la caída, favorezco amarre o al revés. La aplico para generar amarre y en lugar de generar amarre, provoco caída de fruto, ¿no? Y entonces esa es la importancia de las hormonas, pero ya dentro de los productos comerciales y las especies, ya está muy bien identificado todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es con respecto a las hormonas de manera general. Existen diferentes productos comerciales que se pueden aplicar a nivel agronómico, ¿no? Algo les iba a comentar y se me olvidó, ya lo recordaré. Entonces, bueno, ese es con respecto a las auxinas. Obvio, ya dijimos que la producción de estas auxinas va a depender también cuándo se van a estar generando, pues va a estar asociado también con factores ambientales, ¿no? Y nosotros ya hemos visto, por ejemplo, ustedes hicieron una práctica que hicimos de geotropismo, donde vemos ahí evidentemente el efecto, o sea, indirecto, porque no podemos ver al interior de la planta, pero ustedes pudieron confirmar el efecto de la producción de esas auxinas, que tienen un efecto para mandar a la raíz en dirección a la tierra, y ese efecto, el estímulo que le va a permitir a la auxina moldear ese crecimiento, pues es la gravedad, ¿no? Y ustedes lo vieron en lo que se llama geotropismo positivo, porque lo hicieron en raíz. La gravedad es uno de los factores que pueden
influir en la síntesis o distribución, en este caso de las auxinas. La luz también vamos a ver que influye en la distribución de las auxinas en el fototropismo, ahorita lo vamos a ver. Y la temperatura también va a influir, generalmente cuando bajan las temperaturas también va a bajar la concentración de auxinas. Y eso es claro porque las auxinas, bueno, voy a regresar aquí, que era lo que les iba a escribir, se me fue. Las auxinas junto con citocininas y gibberelinas son hormonas que les podemos llamar hormonas del crecimiento porque afectan directamente el crecimiento, ¿no? Profe, ¿Qué pasó? en lo que menciona de que si, por ejemplo, que baja la temperatura, entonces podríamos decir de manera muy general que, por ejemplo, en climas fríos no vamos a tener buen estímulo de auxinas o algo así. No, voy. Ahora, ustedes dentro de todo esto, hormonas de crecimiento. Porque estas hormonas van a actuar directamente en el crecimiento, van a inducir división celular y alargamiento celular. Y nosotros vamos a ver reflejado la acción de estas hormonas en crecimiento de tallo, de hojas, por ejemplo, en la germinación, crecimiento de la plántula. Por eso les llamamos hormonas del crecimiento. Y ABA e etileno también tienen efectos etileno en crecimiento, en grosor del tallo, pero en general digamos que sus efectos principales son al contrario, inhiben un poco el crecimiento, ¿no? Y es lógico porque, por ejemplo, ABA, hormona de estrés, inhibe crecimiento, ahorita vamos a ver. Pero ¿por qué decir de lo de la temperatura? Porque, por ejemplo, primero, número uno, deben tener presente que hay especies que están adaptadas a diferentes ambientes, así como hay especies que están adaptadas a ambientes desérticos, donde las temperaturas son extremo, en el día muy altas, en la noche muy bajas, plantas que están adaptadas a ambientes templados y plantas que están adaptadas a ambientes fríos. Entonces, cada una de estas genotipos de plantas van a estar adaptadas a estas condiciones y van a producir las sustancias de manera normal bajo estas condiciones, en términos generales. Ahora, cuando hablamos de esta temperatura, por ejemplo, hablamos en un ambiente donde, un ambiente tropical o un ambiente templado, donde en los periodos, acuérdense, porque no es de manera general, cuando hablamos de unas plantas, por ejemplo, que están en el norte de América, que generalmente las temperaturas siempre van a estar alrededor de 15 cuando es verano y mucho más bajo, esas plantas están adaptadas a estas condiciones. Ahí no se va a dar. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de plantas que están en ambientes templados o tropicales, que en cierto periodo del año va a bajar la temperatura, vamos a ver que disminuye la concentración de auxinas, su producción va a bajar, pero es lógico, ¿por qué? Porque como no están adaptadas a esas condiciones, digamos que las condiciones son desfavorables, la planta no va a crecer allí, no va a crecer, por ejemplo, en invierno, va a detener su crecimiento porque para la planta no tiene mecanismos como tolerar, digamos, esas condiciones, entonces baja su crecimiento. Evolutivamente, esas adaptaciones tienen que ver con la disminución finalmente de auxinas, porque va a detener su crecimiento y perfecto, se va a pasar el frío así. No va a gastar energía tratando de crecer, porque si va a crecer nuevas hojas en condiciones de frío, pues no van a desarrollar y demás. Entonces, detiene su crecimiento, se mantiene viva y cuando cambian las temperaturas, aumentan, reactiva otra vez su crecimiento y reactiva el crecimiento porque aumentan la producción de estas hormonas. ¿De acuerdo? Entonces digamos que son por periodos. Esos periodos que vemos que la planta no está creciendo, por ejemplo, en invierno, es porque también está relacionado con la disminución de estas hormonas que tienen que ver con el crecimiento directo. ¿Sí queda claro, jóvenes?
Y con el agua es algo similar, por ejemplo, en el caso del lava y en el caso de la auxina, por ejemplo, el agua también, cuando hay muy poca agua, no quiere decir que en lugares, por ejemplo, en el desierto, porque ya sabemos que ahí las plantas tienen mecanismos de adaptación, almacenan grandes cantidades de agua, por eso son suculentas, pero su crecimiento es muy lento, por ejemplo. Y en otros lugares, si la planta de pronto hay poca agua, tampoco se va a arriesgar a crecer, a formar nuevo tejido, porque no tiene cómo mantenerlo, no hay agua. Entonces disminuye la concentración de estas hormonas. Igual que, por ejemplo, bajo estas condiciones, pues ABA se va a incrementar porque va a detener el crecimiento y lo detienen porque las condiciones no son óptimas. Y se reactivan cuando las condiciones son óptimas. Pero fíjense, ¿a qué le llamamos condiciones óptimas? Es que va a aumentar a lo mejor la temperatura, o en este caso en el caso del lava, pues va a disminuir a lo mejor un poco si es que estaban haciendo altas temperaturas en verano, va a aumentar a lo mejor el agua. Y eso que hace, eso está directamente relacionado con que entonces empiece a aumentar la concentración de auxinas, empiece a bajar la concentración de ABA y se empieza a reactivar el proceso de crecimiento. A eso nos referíamos cuando hablábamos de la interacción del genotipo y el ambiente, ¿no? Porque estos factores ambientales siempre van a estar influyendo en si se produce o no se produce ciertas sustancias. Y esas sustancias van a determinar si crece, se desarrolla o no, si se desarrolla una flor o no. Por ejemplo, y bueno, la planta a veces sufre engaños de la naturaleza, porque algunas veces, por ejemplo, en las giberelinas, a los que les tocó giberelinas, muchas plantas van a florear. Las giberelinas a veces en algunas especies influyen en la floración. Por ejemplo, en el durazno, que es un frutal, necesita un determinado número de horas frío. Entonces, en el invierno, por ejemplo, cuando las temperaturas son más bajas, por ejemplo, en esta zona, cuando estamos por ahí de enero que empiezan a bajar más las temperaturas, determinados números de horas, y entonces, cuando ya lo recibió ese estímulo, se empiezan a sintetizar las giberelinas y se empiezan a desarrollar los botones florales y entonces vemos a los duraznos en floración. Pero ha pasado en ciertos años, y a lo mejor ustedes lo han observado en los lugares donde viven, que de pronto sí subieron las temperaturas, la planta empieza a florear. Se supone que debe haber ya un cambio de temperaturas y luego se genera, por ejemplo, una helada o se modificó la temperatura y se detiene el proceso o se caen las florecitas y ya no hubo fructificación, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales que estaba esperando la planta, pues fue así como algo espontáneo que se generó en un corto periodo y luego se regresó a temperaturas o muy bajas que generan heladas y ya entonces las flores pues no pueden sobrevivir en esos ambientes. Ahí digamos que fueron estímulos que se dieron por el ambiente, la planta reaccionó y luego no se mantuvo y pues genera problemas, ¿no? Las auxinas entonces se transportan pero primero se sintetizan, dijimos, en tejidos jóvenes, principalmente, por ahí tenía una diapositiva, creo que aquí. Las auxinas se sintetizan principalmente en los ápices. Principalmente en los ápices caulinares, es decir, de los tallos.
Se sintetizan ahí, ustedes están viendo, por ejemplo, aquí en la diapositiva, este es un tallito, bueno, no es cierto, aquí estamos viendo una flor, pero en los ápices de los tallos ahí se van a caulinares significa de los tallos, ¿no? Ahí se van a sintetizar, aunque también, obvio, se van a sintetizar en ápices de raíz. También se van a sintetizar en las hojas jóvenes. Van a sintetizar, pues, en las semillas. De hecho, ahorita que les comente algo de los frutos con respecto a las semillas, de saber que se sintetizan ahí en las semillas también nos da pauta para el uso comercial, ¿no? Entonces ya decíamos, se sintetiza a partir del triptófano como precursor, se sintetiza principalmente en ápices caulinares, raíz, hojas, semillas, y se va a transportar de manera basípeta, es decir, como se produce principalmente en la punta del tallito, se van a producir aquí, se van a transportar al resto, por ejemplo, al resto de la planta, a través del tallo de manera basípeta, de arriba hacia abajo, y también de manera lateral. Nosotros no vamos a ver, no es parte de motivo de nuestro curso, no vamos a ver el detalle de cómo es el transporte, pero es un transporte que necesita, si ustedes están viendo ahí en la diapositiva, estos pedacitos lilas y anaranjados que se ven son proteínas que permiten el transporte de las auxinas, es decir, la membrana obvio no tiene permeabilidad hacia las auxinas y hay un control muy importante sobre estos transportadores o estas proteínas transportadores a nivel de membrana, control preciso de cuándo se abren para ese transporte y cuándo no, y la forma en cómo entra y cómo sale no es precisamente la misma, pero es una manera de controlar, ¿no? Simplemente vamos a recordar que se va a transportar a través del tallo, a través de las células del tallo de manera basípeta y que también puede salir o ir de manera lateral para ir a los diferentes tejidos de la planta, ¿no? Y luego algo que vamos a recordar también es que, y todas las hormonas, si ustedes ya empezaron a hacer la revisión, todas las hormonas se pueden conjugar. Libre, ¿qué significa? Que está la hormona solita, ¿no? Y les digo, esto aplica para todas las hormonas. Las hormonas cuando están solitas decimos que es una forma libre. Pero todas las hormonas tienen la cualidad de combinarse, conjugarse. Entonces, cuando está solita, es activa, va a ejercer su acción. La que sea, va a ejercer su acción. Pero todas las hormonas, les digo, tienen la capacidad de conjugarse.
¿Qué significa conjugarse? Se pueden unir. ¿Y cuál es esa otra molécula? Principalmente glúcidos, glucosa. De esa forma, entonces, la hormona es una hormona conjugada. Porque está unida, por ejemplo, en este caso, a la glucosa. De hecho, por ahí a lo mejor en sus clases de bioquímica escucharon el término de glucósidos, porque son moléculas, las hormonas no son las únicas, otras moléculas se pueden unir, pero en este caso, ¿por qué lo hace la hormona? Imagínense que la usina pues está produciendo aquí en el tallito, ¿qué ondas? Imagínense que se está produciendo aquí en el tallito y obvio se va a distribuir a lo largo del tallo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que la usina va generando esta elongación del tallo. También ya vimos nosotros que otra hormona que lo genera es la giberelina. Ustedes hicieron una práctica en frijol, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que la usina, no podemos ver, pero sabemos que ahí está la usina, se empieza a transportar porque a lo mejor se va a transportar a otras partes, incluso a la raíz, aunque en la raíz se pueda producir, también parte de la usina que se produce aquí va a bajar hasta la raíz. Pero, ¿qué pasa si la hormona baja libre? ¿Qué podría pasar si viene libre? Y, por ejemplo, su objetivo es raíz. ¿Qué podría pasar? ¿Para qué creen que se conjugue la hormona? ¿Podría Para ser poder para viajar en el gilema. protegerse? ¿Eh? No te escuché. Fíjense, ¿para qué se conjugan las hormonas? Para poder transportarse. Para poder transportarse y no reaccionar en el camino. Entonces, se transportan de forma conjugada. Y cuando llega al lugar de acción, pues libera a la molécula que estaba unida y entonces queda la hormona libre y puede ejercer su acción. Sí queda claro eso, y eso es para todas las hormonas. Todas se conjugan, las giberelinas, las citocininas pueden establecer, en el caso del etileno no, pero el etileno tiene por ahí unos precursores que van a controlar su expresión, ¿no? Que ya luego veremos cuando sus compañeros expongan etileno. Entonces, pero las hormonas se van a conjugar. ¿Por qué se van a conjugar? Porque necesitan transportarse. Y si ya dijimos que la única forma de estar activa es cuando está libre, bueno, si está conjugada quiere decir que si la hormona viene conjugada a lo largo del tallo, no va a ejercer efecto en los tejidos del tallo. ¿Por qué? Porque está conjugada y entonces hasta que llegue al sitio donde es su blanco, donde es la diana, se va a liberar de esa sustancia, de esa molécula con la que está conjugada y va a ejercer su acción. ¿Sí queda claro eso? Sí, profa. Sí, Muy profa. bien. La otra situación es que de esta forma las auxinas se pueden oxidar porque se van a degradar. En un momento dado, si ya no se va a usar, pues se van a degradar. Y entonces
listo, se degrada, ya se reutilizan los precursores que están ahí, en fin, se degrada. Pero estando conjugada evita la oxidación. De tal manera que puede almacenarse temporalmente. Entonces, se puede producir, se conjuga, se transporta y se puede almacenar ahí. Se requiere, se libera de del elemento con el que está conjugado y ya se va a utilizar, ¿no? Y les digo, esto de la hormona conjugada es para todas las hormonas, ¿no? Ya los que están preparando o prepararon su presentación o la hicieron ya, por ahí en algún punto a lo mejor lo encontraron, ¿no? Ahora, ¿para qué sirven las auxinas? De manera general, su efecto es súper importante, bueno, no súper importante. El más importante o por lo que es reconocida es porque es una hormona que estimula o es responsable del crecimiento, del alargamiento celular. Miren, ahorita solo los voy a enumerar y ahorita vamos a explicar algunos de ellos, ¿no? Entonces, las auxinas estimulan la elongación celular. Esa es su función principal. Hay 3 hormonas que influyen en el crecimiento celular: auxinas, giberelinas y citocininas. Pero auxinas y giberelinas lo hacen en general estimulando la elongación de la célula, mientras que las auxinas lo que hacen de manera general es estimulando la división celular, que son 2 cosas diferentes. En ambos casos vamos a ver que crece la hoja, crece el tallo, pero generalmente lo que hace auxinas y giberelinas es alargar las células. Aunque en algunos casos vamos a ver que las auxinas también estimulan división celular, pero digamos que son pocos. De manera general, su acción generalizada es generando elongación celular. Y lo hace un poquito diferente a como lo hace las giberelinas, ¿no? Por lo tanto, también estimula la elongación del tallo. De hecho, por eso se empezó a descubrir, ¿no? Por la elongación de los pequeños epicotilos de la fotografía que les presentaba al principio. Estimula la elongación del tallo. Luego, como estimula la elongación del tallo, lo que vamos a ver es sobre todo, y se produce en los ápices terminales, vamos a ver que es responsable de la dominancia apical. Ahorita vamos a ver qué rollo es eso de dominancia apical. También va a generar diferenciación. Vamos a ver que por ahí sabemos que se genera xilema, floema, y que en el caso también de las plantas leñosas, xilema y floema secundario, vamos a ver que las auxinas son las que estimulan la diferenciación y la formación del cambium, por ejemplo, para el crecimiento secundario. Y eso lo hacen las auxinas. También es responsable del crecimiento. Aunque ahorita vamos a mencionar algo sobre el crecimiento de las raíces, no lo hace de manera generalizada. Vamos a ver ahorita. Yo voy a poner aquí, miren, ustedes también, si ya empezaron a ver lo de hormonas,
ya se pudieron dar cuenta que hay efectos que son generalizados, ¿no? O sea, hay efectos de la hormona que se va a mantener más o menos en la mayoría de las especies. Pero hay muchos efectos que son muy particulares para ciertas especies, pero no en todas. Y entonces nosotros vamos a hablar de algunos aspectos generalizados y dentro de esos algunas consideraciones, ¿no? Entonces también igual que las giberelinas, se van a encargar de frutos, de desarrollar frutos partenocárpicos. Ahorita vamos a decir a qué se refiere eso y por qué, ¿no? Entonces también participa en tropismos. Crecimiento dirigido, por ejemplo, crecimiento dirigido hacia la gravedad, crecimiento dirigido hacia la luz, ¿no? Esos son tropismos y en general partenocárpicos. Y luego yo lo que les mencionaba, retrasa abscisión. Y vamos a ver ahorita la importancia de eso y el uso comercial que se le da junto con eso. Y bueno, retrasa. Ahorita también les mencionaba lo del que algunos, por ejemplo, el 2,4-D se utiliza como herbicida, entonces control herbicida y bueno, ¿no? De manera general, esos son algunos de los efectos de las auxinas y ahorita vamos a ver un poquito sobre algunos de ellos, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces, la elongación celular denme un minuto, me voy a tomar una. La elongación celular significa, pues, que la célula crece, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos a la célula, tenemos la pared celular. Bueno, es que dibujo bien. Entonces, las células siempre están en constante crecimiento y les digo, por ejemplo, nosotros podemos ver el crecimiento en una hoja y el crecimiento en la hoja puede ser resultado obvio de que aumenta el número de células, pero también que crece el número de células, ¿no? Y entonces, esta acción de crecimiento es acción de las auxinas. Y lo que hacen las auxinas es estimular. Las auxinas estimulan que se liberen protones en lo que es la pared celular. Va a haber muchos protones y entonces
estimulan la salida o la liberación de protones. ¿Y qué pasa si se liberan protones aquí? Imagínense, está la pared celular. O sea, yo la puse delgada, pero pues ahí está toda la pared celular. De acuerdo a sus clases de bioquímica, por ahí vieron el diseño de la pared celular. Hemicelulosas, celulosas, pectinas, que generan un diseño bastante estable y resistente. Pero ¿qué hace cuando estimula la salida de protones? Lo que hace es acidificar el medio de la pared celular. Entonces las auxinas estimulan la salida de protones y acidifican el medio de la pared celular. Por lo tanto, se acidifica. Se acidifica la pared celular para que no se confunda como el medio, la pared celular, ¿no? Y entonces, fíjense lo que hace. En primera, va a haber un estímulo que le diga que se tiene que crecer, que es el momento de crecer. Y ese estímulo pueden ser o la luz o puede ser incluso cambios en la temperatura. Ese estímulo ambiental va a hacer que los genes empiecen a producir auxinas o, si por ahí estaban las auxinas, que empiecen a activarse si es que estaban conjugadas, en fin, se empiezan a activar y las auxinas empiezan a generar todo un proceso de activar el bombeo de protones. Se acidifica el medio y ese medio favorece la acción de enzimas, es decir, se producen más enzimas. Entonces, ese medio ácido, bueno, ustedes lo ponen ahí, yo ya lo dije, el medio ácido favorece la acción de enzimas como las celulasas. Y esas enzimas lo que van a hacer es romper algunos enlaces entre la pared celular. Acuérdense que la pared celular son capas de celulosa. Y en mi celulosa, digamos que estas capas están como unidas de forma estable. Entonces, lo que hace es que se empiezan a romper algunos enlaces de la pared celular y la pared celular, esas capas empiezan a deslizar unas sobre otras y eso hace que entra agua. ¿Se acuerdan cuando vimos agua y dijimos que ayuda al crecimiento? Impulsa la membrana, obvio se van a tener que depositar más fosfolípidos, empieza a crecer la membrana y empieza a crecer la pared celular y entonces se genera crecimiento celular. ¿Quién favoreció ese crecimiento celular? En este caso, las auxinas. ¿Cómo lo hacen? Acidificando la pared celular y estimulando la liberación también de enzimas celulasas que degradan parte de la pared celular y permiten que se pueda estirar y pueda crecer. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Ya se durmieron? No, profe, aquí estamos, sí. Y entonces, bueno, de manera general es lo que hace para crecer, ¿no? Y entonces la célula, y bueno, nosotros lo estamos mencionando muy simple, nada más como para tener una idea de qué pasa, pero y de esa forma pues va creciendo la célula. Obvio, se desplaza la pared celular, al interior de la célula se están sintetizando, eso ya lo debemos o suponer, inferir nosotros. Sabemos que al interior en el aparato de Golgi se están produciendo glúcidos, carbohidratos, y que esos carbohidratos se van a empezar a liberar al exterior para que se siga depositando nueva pared celular y la pared celular vaya creciendo. Creciendo primero porque empezamos a separarla para deslizarla, para poder estirarla y después se sigue depositando nuevo material y de esta forma la célula va creciendo, ¿no? Eso es con respecto al
a la elongación celular, y eso lo vamos a ver reflejado en el crecimiento de los epicotilos. Por ejemplo, aquí cuando empieza a desarrollarse la plantita, incluso el epicotilo o del tallito, el crecimiento de la hoja, eso es lo que está pasando por acción de las auxinas, ¿no? Y por ejemplo, aquí pues estamos viendo en la diapositiva un ápice en el tallo, un ápice muy obvio. El tallito pues está joven, aquí empiezan a ver lo que van a ser las hojitas, y ahí todas estas yemitas que van a ser las yemas laterales. Aquí la producción de auxina es importante y cómo se va distribuyendo a lo largo del tallo, y eso va generando crecimiento de estas estructuras, ¿no? Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, el crecimiento del hipocotilo. Perdón, aquí está el hipo y aquí está el epicotilo. Bueno, y ahí simplemente para que ustedes vean desde dónde se empieza a generar las auxinas, desde la diferenciación, cuando empezamos a ver la diferenciación del embrión. Este es el embrión. Desde ahí ya están actuando las auxinas, tienen un patrón de distribución particular, y obedece al control génico, porque esto va a permitir la diferenciación pues de las diferentes estructuras del embrión, ¿no? No vamos a mencionar más. Y ahí está otro efecto importante del fototropismo. Y pues aquí está. Y entonces, por ejemplo, ahí vemos cómo las auxinas son responsables del crecimiento. Fototropismo significa... ¿Qué onda? Listo. Significa crecimiento hacia la luz, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que están viendo ahí, y que lo pueden ver en todos los libros, ¿qué pasa? Fíjense, nosotros, ahorita regreso a la diapositiva porque se ve mejor que lo que yo voy a hacer, pero generalmente cuando ustedes tienen, y a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, sobre todo cuando ponen, por ejemplo, una plantita cerca de o en la ventana, que solo, por ejemplo, en cierta hora del día, solo en un pequeño ángulo le va a dar luz, y no precisamente a toda la planta. Entonces la planta se empieza a inclinar hacia donde hay luz. Esta es una respuesta evolutiva también de las plantas, y se le llama escape de la sombra, porque las plantas no pueden, sobre todo las que no están adaptadas, pero vivir en sombra, necesitan la luz, ¿no? Sobre todo algunas están adaptadas a menos luz, pero las plantas necesitan luz. Y entonces esto pues responde a esa adaptación a la luz. ¿Requieren la luz para qué? Para fotosíntesis. Para la fotosíntesis, ¿no? Entonces imagínense que tienen luz y de este lado tienen sombra, ¿no? Y que es muy marcado porque, por ejemplo, en el día a una planta le puede dar luz de este lado, y conforme va avanzando el sol a lo largo del día, en la tarde le da de este lado, ¿no? Pero digamos que hay una distribución uniforme en función de las horas del día, del fotoperiodo. En este caso, cuando hablamos de este efecto marcado, es porque la planta está constantemente este lado en sombra y este lado en luz. Entonces, fíjense, las auxinas, perdón, jóvenes, las auxinas se producen aquí en el ápice. De manera normal, las auxinas se van a distribuir a lo largo del tallo. Yo les decía, de forma basípeta, van a empezar a bajar. Lateralmente
se va a empezar a distribuir. ¿Y eso qué va a generar? Eso va a generar que las células del tallito se vayan elongando. Estamos en el ápice, estamos en un... Ay, perdón. Estamos en el ápice, aquí sigue el tallo, por aquí están las hojas, y entonces los tallos, ustedes saben que van creciendo ¿de dónde a dónde? Por ejemplo, si ustedes tienen un árbol, ¿De abajo hacia arriba? ajá, de abajo hacia arriba, vean, ahorita imagínense que aquí está un árbol con sus ramas. Ese parece un árbol. No sé, ustedes están aquí o estaban aquí cuando eran niños. Marcan. Bueno, vamos a por aquello que del género y que no se discrimine. Entonces marcaron y luego llegan y bueno, el árbol ya creció. Y ustedes también. ¿Dónde queda la marca? Pusieron una marca de amor y ahora regresan, ya crecieron. ¿Dónde queda la marca? Regresan. No, igual a la misma altura, profe, porque igual iría creciendo el árbol. ¿De dónde entonces está creciendo? Su compañera dice que la marca estaría aquí. ¿Están de acuerdo con su compañera? No, profe, decía que, ¿cómo se llama? Que así como nosotros crecimos así, igual la marca estaría más arriba, más o menos por donde entonces fíjense, muy bien, fíjense, nosotros tenemos un árbol, perdón por mis dibujos, pero la verdad es que nunca he sido buena para dibujar. Y aquí está el meristemo apical. En todas las plantas ocurre así, pequeñas, herbáceas, grandes. Entonces, bueno, yo para hacerlo representativo, aquí está el meristemo apical. Fíjense, el meristemo apical es el que va generando nuevas células, aquí. Y estas se desarrollan pues en más tallo, ¿no? Entonces, las células nuevas siempre van a ir aquí. Entonces, el tallo va aumentando aquí en grosor. A lo mejor el tallo se va a hacer más grueso, obvio, porque va entrando xilema y floema secundario. Y a lo mejor hay pequeñas diferencias en la posición porque aumentó en tierra o porque el tallo creció tanto y las raíces se impulsaron, pero de manera general la distancia va a ser aquí. ¿Por qué? Porque aquí el tallo no está creciendo. Aquí el tallo ya creció en longitud. Está creciendo aquí en la punta. Aquí es donde está liberando nuevas células que van a aumentar el crecimiento hacia allá y luego nuevas células, pero esto ya no va a crecer en longitud, eso ya creció en longitud. Lo único que va a hacer es que aquí va a crecer más ancho. ¿De acuerdo? Pero la punta es la que va creciendo, esto ya no aumenta. De tal forma que si ustedes marcaron aquí, la marca va a quedar en el mismo lugar. Ustedes llegaron, ya crecieron, pero la marca quedó ahí, en el mismo lugar. No va creciendo de abajo hacia arriba, va creciendo de arriba. Arriba se va aumentando nuevo tejido, y entonces, pues el crecimiento lo vamos a ver en las puntas. ¿Sí queda claro eso? Sí, profa. Ahora, Sí. Hay plantas, por ejemplo, especies que aquí hay yemas laterales, porque luego lo voy a retomar esto de las yemas laterales. Y esas yemas laterales se van a desarrollar y sí van a tener sus hojitas, pero ustedes van a ver árboles donde inmediatamente reconocen el tallo principal y lo ven ramificado.
Cuando reconocemos ese tallo principal, por ejemplo, en los pinos que solemos dibujarlos de esta forma, ¿no? La punta del tallo va aquí. Y entonces hay una marcada, o sea, nosotros observamos y inmediatamente vemos el tallo principal. A eso se le llama dominancia apical, que ahorita lo voy a mencionar. Y ahí son las auxinas las que ejercen esto. O sea, siempre va a ir dominando el crecimiento de la punta del ápice con respecto al resto. Y aquí sí se van a desarrollar las ramitas, pero nunca se van a desarrollar tanto como se va a desarrollar la punta. Y entonces les digo, ustedes pueden visualizar eso como cuando ven una planta y ven inmediatamente el tallo principal. Bueno, voy a borrar mis rayones. Bueno, entonces regresando a lo de las auxinas. De manera normal, esa sería la distribución de las auxinas, si es que la planta tiene luz a lo largo del día de manera uniforme. O sea que toda la mañana le puede dar de un lado y toda la tarde del otro, pero al otro día va a ser lo mismo. Y entonces, de manera general, la planta tiene luz uniforme. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de tener esa distribución uniforme, la planta solo tiene, como lo puse aquí, siempre, o sea, todos estos días ustedes pusieron su plantita ahí en la ventana para que se vea muy mona, y todos los días esa planta, una buena parte, nunca va a recibir la luz directa, y de hecho la luz incluso puede estar un poco lejos de la planta. El sol, la luz que le da del sol puede estar un poco lejos. Bueno, la planta va a tender a ir hacia esa luz. Pero entonces, ¿quién es de aquí del tejido de la planta? ¿Quién va a recibir el estímulo de luz? Entonces yo lo voy a poner en rojo. Estas rojas se llaman fototropinas. Las fototropinas son proteínas, un tipo de proteínas que se encargan de recibir o de percibir la luz azul. Percibir con C o con S. Perciben. Con C. ¿Sí? Bueno, por ahí tengo la duda, ¿no? Pero ya somos dos que decimos con C. Percibir la luz azul. Entonces, estas fototropinas perciben la luz azul que viene del sol y que está incidiendo en ese lado de la planta, o puede estar, les digo, un poco retirado incluso de la planta, pero perciben por ahí que se está filtrando un poco de luz azul, ¿no? Y las fototropinas lo que provocan es una redistribución de las auxinas. Lo voy a poner con esta porque mi lápiz de repente escribe muy lento, entonces... Entonces, estas fototropinas lo que van a hacer es que van a modificar el patrón de distribución de las auxinas. Y entonces, las auxinas que se estaban produciendo, que se están produciendo en el ápice, obvio va a haber un poco de auxinas aquí, pero las fototropinas van a provocar
que las auxinas se concentren del lado donde está la luz. Es decir, que empiece a distribuirse mayor concentración de auxinas del lado donde está la luz. Bueno, distribuye favoreciendo la redacción. Las fototropinas generan una redistribución de la auxina favoreciendo o la distribución en mayor concentración y entonces lo que va a hacer es que genera que las auxinas se distribuyan más para este lado. Ahora, ¿cuál sería ese efecto de que se generen más para ese lado? ¿Qué provocaría si ya dijimos que en el tallo qué hacen las auxinas? Jóvenes, en el tallo ¿qué hacen las auxinas? Inducen el crecimiento. Inducen el crecimiento, muy bien. Entonces, fíjense, el tallo, ustedes vieron algo de geotropismo positivo, ya lo vimos, pero el tallo tiene una sensibilidad a las auxinas diferente. Bueno, yo ahí lo que estoy haciendo son las células, pero donde hay mayor concentración de auxinas, perdón, ahí me equivoqué. Y tengo un error. Donde hay mayor concentración de auxinas, entonces va a generar una mayor crecimiento de las células, pero me equivoqué del lado de, aquí está, fototropinas, percepción de la luz, las fototropinas, déjenme ver aquí, jóvenes, porque lo estoy poniendo al revés. Las fototropinas, una redistribución lateral de las auxinas favoreciendo mayor cantidad de luz de auxina, perdón, del lado donde, del lado opuesto a la luz. Me equivoqué, perdón, jóvenes. Y entonces, pues es más fácil que cambie, ¿no? Profe, ¿Qué pasó? es que ya me confundió que dice Pues sí, que ya le favorece confundí la porque lo dije. distribución de mayor cantidad de auxina del lado opuesto de la luz. Sí, exacto. Yo me equivoqué, jóvenes. Es lo que trato de corregir en mi esquema. Hay una disculpa. Entonces, están las fototropinas. Las fototropinas perciben, sí, ahí están donde se las puse en rojito. Las fototropinas perciben la luz, pero las fototropinas hacen que las auxinas se distribuyan en mayor concentración, perdón, jóvenes, ahí es donde me equivoqué, perdón, mayor concentración del lado opuesto a la luz, es decir, las fototropinas hacen que las auxinas se empiecen a distribuir más de este lado. Luego, ¿por qué reprobamos, no? Y entonces, fíjense, aquí ustedes ya me dijeron que de lo que se encargan las auxinas, pues es de
el crecimiento de las células. Entonces aquí pues van a empezar a crecer las células, se van a alargar muy bien, pero de este lado que hay menos auxinas, las células van a estar más chiquitas, crecieron menos. Entonces, si crece más de este lado, ¿qué es lo que va a pasar? Que un lado se va a alargar más porque tiene acción de auxinas, el lado donde está la sombra, y el lado donde está la luz, ¿qué le va a pasar? Va a crecer menos y eso va a provocar una curvatura. Qué feo estoy dibujando. ¿Por qué? Porque estas celulitas, fíjense, crecen menos. Claro que ahí pues a lo mejor como lo estoy poniendo vertical, no se nota, pero si crece menos de este lado, crece más, las células crecen más. Aquí son de menor tamaño porque no hay tanta auxina para generar el alargamiento celular. Y entonces, por lo tanto, se genera una curvatura. Curvatura en dirección de la luz, ¿no? Y entonces la planta se curva. Bueno, ahí lo puse muy exagerado, en dirección de la luz. Más que para buscar, se curva para alcanzar la luz, ¿no? Se curva en dirección de la luz para alcanzar la luz. ¿Y para qué? Pues para que tenga suficiente luz para hacer fotosíntesis. Ustedes también a veces han observado, incluso en el que hicieron de mallas de color, por ahí algunos tuvieron plantitas muy etioladas, es decir, los tallitos muy largos, pero no crecieron con vigor grueso, sino muy delgaditos. Eso es porque les faltaba luz a sus plantas. Entonces ocurre un efecto similar, pero aquí como la luz, como ustedes tienen toda la plantita y ahí no hay una parte que les dé sol de la luz de lado, sino en realidad lo que quiere es ir hacia arriba porque quiere ver hasta dónde encuentra la luz, entonces la planta se va etiolando. Se va etiolando, por ejemplo, eso lo vemos cuando ustedes ponen plantas abajo de un árbol, por ejemplo. Las plantas se etiolan porque lo que tratan de buscar es luz, ¿no? Buscar la luz es un efecto similar al que hay aquí. Pero aquí esto de fototropismo se ve muy claro cuando se genera esta curvatura, cuando solo le da luz de un lado y entonces se genera por la distribución de las auxinas. ¿Quién es responsable? Bueno, ahí entra en juego la luz, las auxinas, las proteínas que perciben la luz y obvio, pues el objetivo es encontrar la luz para que pueda seguir haciendo fotosíntesis y entonces a eso le llamamos fototropismo positivo. Y por ejemplo, allí nosotros lo vemos, cómo se da la diferencia de alargamiento celular, pero aquí en esta diapositiva que está aquí, por ejemplo, se pusieron marcadores para las auxinas. Ustedes lo ven como cuando está de forma vertical, pues se está, la producción lateral de las auxinas es del mismo lado, perdón, de los dos lados es de la misma forma y entonces por eso crece de manera longitudinal de la misma forma de los dos lados.
Y cuando hay por ejemplo, un efecto aquí de la luz, hacia acá está la luz, hacia donde es la curvatura, ustedes ven que en esta parte prácticamente no hay auxinas y del otro lado opuesto hay muchas auxinas. Y esa distribución de auxinas lo que genera pues es el crecimiento diferente de las células que están ahí y lo que va generando la curvatura, ¿no? Y bueno, algo parecido ocurre en geotropismo positivo, que yo ya no lo voy a explicar, que algunos de ustedes, bueno, que lo expliqué en la práctica, pero que ya vi que algunos de ustedes en los reportes pues lo explicaron muy bien. Simplemente, de manera muy general, ¿quién es el responsable de percibir los estímulos de gravedad? ¿Quiénes son en las células, en la raíz? Los estatolitos. Los estatolitos, ¿no? ¿Qué son los estatolitos? Y entonces, bueno, ahí en sus reportes, ustedes, que por cierto a muchos se los califiqué bien, ya vi que ya es la hora, no porque lo describieran como análisis, pero sí porque hicieron, por lo menos pusieron la información necesaria y correcta. Por ahí pusieron algunas muy buenas cuestiones sobre el geotropismo, ¿no? Simplemente la siguiente clase habla un poquito de ello, pues recuérdenlo por ahí, revísenlo de sus reportes. Hablamos un poquito de dominancia apical, ya es muy simple esto que vamos a ver. Es nada más para recordar algunas funciones de lo de las auxinas. Y pues no me voy a llevar más de 20 minutos en la próxima clase y entonces el lunes termino de hablar de esto y empezamos a hablar ya de, bueno, no, hacemos el resumen de todas las hormonas y con eso pues ya terminamos, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre lo que estábamos viendo o cualquier otra cosa, inquietud? Sí, profesora. ¿Qué pasó? Yo en la investigación estaba buscando y ¿es citoquininas o citoacianinas o es diferente? Es lo mismo, lo que pasa son equivalentes. Es por la traducción, algunos le dicen citoquininas y le ponen incluso algunos con K o en algunos los vas a encontrar con Q. Y en muchos otros libros, sobre todo los que se traducen luego ya al español, está como citocininas. Entonces, cualquier término que utilices es correcto, pero de preferencia utiliza el de citocininas, pero son lo mismo, ¿de acuerdo? Ok, profesora, gracias. Ok. Bueno, entonces, jóvenes, los dejo para su siguiente clase. Sean felices. Nos vemos el próximo lunes. Por ahí les voy a poner algunas indicaciones en Teams para lo de revisar tareas y eso, ¿no? Se cuidan, que tengan buena tarde. Profe, ¿el lunes también sería en línea? No, el lunes. Lo que pasa es que, miren, esto es una situación media complicada. De pronto, hoy tenía unos grupos en línea por los exámenes con ustedes presencial y entonces desde mi oficina tengo muy mala señal. Ayer tuve que bajar a un laboratorio de genética, muy incómodo, entonces por eso ahora decidí darles a ustedes presencial, pero el lunes a todos mis grupos les doy presencial, entonces, o sea, no hay a nadie que esté obligada a darle en línea, entonces nos vemos en el salón, ¿no? Por favor. Y ya la próxima semana, pues ya sí tenemos que vernos para el miércoles, ya todo va a ser allá en fitotecnia. Entonces, no sé a qué sección le toque, pero el lunes, pues, nos vemos como siempre mitad de sección presencial a otra mitad en línea, ¿de acuerdo? Profa, entonces a la sección que le toca en línea, ellos, bueno, nosotros ¿cuándo nos revisarían las tareas? Y entonces, pues no hay problema porque lo podemos revisar el miércoles. Bueno, profe, gracias. De todas maneras, yo les dejo ahí la indicación. Esta semana estaríamos, es que ya estoy tomando tiempo de la otra clase. Esta semana, pues, recojo todas las calificaciones y tenemos tiempo, no se preocupe.
Bueno, Gracias. entonces, Hasta por luego. nada nos vemos el lunes. Bye, profe.